Y bueno, para platicar de este primer año de la detención de Ovidio Guzmán, saludamos con mucho gusto a Manuel Balcázar. Él es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores, a quien saludamos con mucho gusto. Manuel, bienvenido, buenas noches. Gracias, Manuel, buenas noches, muy amable, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues ya un año de la detención de Ovidio Guzmán, sin embargo, pues la violencia no ha parado. Yo creo que únicamente se va transformando, ¿no? Se va dejando y heredando. ¿Cuál es tu opinión? Sí, coincido en esta apreciación, Manuel, porque aunque transcurrió ya un año, pues la violencia sigue en varios estados del país. Sin duda era un objetivo prioritario, Ovidio Guzmán, y era uno de los individuos a quienes se les atribuía la generación de violencia. Sin embargo, vemos que su detención e incluso extradición hacia los Estados Unidos pues no ha ayudado a la disminución de la violencia, y lo que observamos es que, por el contrario, una vez que uno de los líderes es detenido, pues otros más que están en la estructura de mando abajo empiezan a disputarse ese espacio de poder y se genera aún más violencia. En el caso de Ovidio, que comparte o compartía parte del mando de la organización de los Chapitos, pues estaba junto con sus hermanos. Entonces dijéramos que el reajuste ha sido pues mínimo, el impacto también, y recordemos que uno de los objetivos de la detención de Ovidio Guzmán justamente era la inhibición de la producción de fentanilo en México, y este debate que se generó sobre si se producía o no fentanilo en México, a pesar que hay evidencias contundentes que lamentablemente en territorio nacional sí se produce el fentanilo, y pues su detención ha sido marginal, pero me parece que es más bien una suerte de insumo para que las agencias de inteligencia y cumplimiento de la ley de Estados Unidos, en coordinación con las agencias mexicanas, pues puedan coaccionar e inhibir la producción de otras organizaciones, pero lamentablemente la violencia es lo que les queda a los ciudadanos, los que nos queda a todos, y como escuchamos en la nota introductoria, pues es lo que genera mucho temor y expectativa en cuanto los primeros disparos se oyen. Es prácticamente inevitable no recordar esos eventos tan inciertos que ocurrieron, tanto el primer culiacanazo como la detención que hoy cumple un año, y las implicaciones que puede tener para la vida, para el patrimonio y para la integridad emocional de las personas que pues lamentablemente están cerca de los puntos, viven por ahí, y eso ha sido muy complicado, y me parece que a un año de la detención persiste el desafío de reducir la violencia de los grupos delictivos, frenar la producción de fentanilo y reforzar las estrategias de seguridad para contener pues vamos a llamarle así, intento de gobernabilidad criminal que en distintos puntos del país empieza a manifestarse. Sí, porque digo, en su momento, por el personaje que era Ovidio Guzmán, ahí en este territorio, pues se desató un miedo como lo vivimos, ¿no? Pero ahora, iniciando el año, voltamos a ver entidades que no tenían números rojos, como Tabasco, por ejemplo, y de repente decimos, bueno, pues, ¿a dónde vamos? Porque de repente el rojo era el norte, pero el sur ya no se salva tampoco. Es correcto, esa es una apreciación muy interesante, porque vemos que en las fronteras mexicanas, tanto en la sur como en la norte, empiezan a haber acciones que reflejan un predominio en la agenda de la seguridad ciudadana, pues de la actividad criminal. En Tamaulipas, la frontera norte, vemos pues la impunidad con la que los criminales secuestraron a 32 migrantes, exigieron rescate, obtuvieron algunas partes del rescate y decidieron liberar a las personas que habían privado de la libertad. En la frontera sur, en el caso de Tabasco, lamentablemente se dio esta ola de asaltos y agresiones armadas hasta hace un día, pero el antecedente viene, soy extraño decirlo, desde el año pasado, la última semana de diciembre, donde también se había especulado que en la colonia donde vive el hoy exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco se había dado un enfrentamiento en un atentado en contra de él. Entonces es otro antecedente que está ahí, y también en la frontera sur, en Chiapas, pues hay una inquietante presencia de grupos criminales también ya desde hace casi 2 años, que en distintos puntos del estado, tanto en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, y recientemente en estos días también en la zona de la sierra del estado, que es frontera con Guatemala, frontera con Malapa, Bellavista,
también hay agresiones armadas entre grupos criminales, desplazamiento de población civil, y es nuevamente generado por el crimen organizado. Entonces, es evidente que se requiere fortalecer el control de las fronteras, tener una estrategia específica de atención y contención a los grupos criminales, donde se pueda involucrar la capacidad de todos los órganos de gobierno, los niveles de gobierno, para poder contener la magnitud de expresiones criminales que estamos viendo. En el caso de Tabasco, pues es alentador que hayan cambiado al secretario de Seguridad, el segundo que va en esta administración, que empezó el exsecretario de Gobernación Adán Augusto y sigue el actual gobernador Carlos Merino. Es su segundo secretario, el primero lo había heredado de Arturo Núñez, pero la violencia se mantiene, los grupos criminales persisten y se reflejan cada vez más desafiantes, más sofisticados, y es evidente que los abrazos no han funcionado y en contraprestación se han dado balazos a la ciudadanía. Por lo tanto, es muy importante revisar y ajustar la estrategia de seguridad para evitar que tengamos un 2024 más violento. Habrá un proceso electoral federal importante donde la seguridad de los candidatos, de los votantes y de todos quienes participen en este proceso, pues debe estar resguardada, y si no se ajusta la estrategia, creo que se estaría perdiendo una oportunidad importante de actuar de manera preventiva y no reactiva. Ok, finalmente, Manuel, preguntarte uno de los proyectos más importantes al inicio del sexenio del presidente López Obrador fue la Guardia Nacional. Se anunció con bombo y platillos, ahora la vemos también desplazándose por algunos lados, pero ¿realmente ha funcionado? ¿Qué ha faltado? ¿Se necesita reforzar algo? Yo me parece que veo una falta de refuerzo en el tema policial. O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? La Guardia Nacional es muy exitosa en su crecimiento. Lograron más o menos un reclutamiento de 120,000 elementos, lo cual no es fácil. La Policía Federal en su mejor momento se logró crecer de 6,000 personas, 6,000 elementos, a 37,000 en un esfuerzo de 5 años. Y en este periodo del presidente López Obrador han logrado crecer una cifra extraordinaria. Sin embargo, ha sido un crecimiento subsidiado, vamos a llamarle así, por las Fuerzas Armadas. ¿Y esto qué nos implica? Pues que tengamos personal formado en una doctrina de máximo uso de la fuerza, donde la interacción con los ciudadanos para asegurar la seguridad pública, la seguridad ciudadana y combatir a la delincuencia desde una lógica policial esté incompleta, sobre todo porque son programas que toman de 2 a 4 años en formar a los elementos, en asegurar el respeto a los derechos humanos, un uso gradual y progresivo de la fuerza, una puesta a disposición adecuada, una coordinación con las fiscalías, todo un esquema de prevención. Entonces, eso no tiene la Guardia Nacional porque su origen no es civil, es un origen militar y ha sido parte de los debates que se dieron a lo largo de la administración. Y entonces, sí, aunque tenemos ya 130,000 hombres más en el terreno con los cuarteles, resulta increíble que en Caborca, en Chiapas, muy cerca de frontera con Malapa, a menos de 5 kilómetros de los cuarteles de la Guardia Nacional ocurran agresiones, enfrentamientos, privaciones de la libertad, y las fuerzas no estén reaccionando porque tienen una lógica totalmente distinta a lo que debe de ser un servicio de policía civil. Y en contraparte, las capacidades de policía estatales mayoritariamente han sido inhibidas en las entidades federativas. Los municipios también, unos han por iniciativa propia como empujado un poquito más, pero eso hace que la Guardia Civil, la Guardia Nacional, pues no esté dando el resultado que se esperaba, y me parece que no lo va a dar porque su doctrina y su adiestramiento es de tipo militar, no de tipo civil, para enfrentar toda esta parte de tácticas policiales de prevención, de inteligencia ciudadana, que hacen mucha falta. Entonces, el conflicto es asimétrico. Esto quiere decir, son muchos más los criminales que las fuerzas del orden, y por lo mismo es necesario hacer una diferenciación, vincularse con los planes de persecución penal estratégica que tienen las fiscalías, y son temas como mucho más de gabinete y menos operativos los que se requieren, y eso pues seguramente se podrá lograr en más años de los que tenemos ahora, pero eso es lo que yo creo que faltó a esta Guardia Nacional, que además en los mandos,
en el despliegue regional y en muchos de sus elementos de formación, pues es completamente militar. Y la relación cívico-militar en México se había mantenido en un balance medianamente adecuado, y hoy vemos que hay una sobrecarga en el esfuerzo militar para atender tareas que van más allá de la naturaleza de una fuerza armada. Y la Guardia Nacional cae en este supuesto, y vemos también que eso hace que cueste mucho trabajo coordinarse con las policías estatales, con las fiscalías, se vuelve un reparto de culpas y al final dejamos a los ciudadanos indefensos. Nosotros estamos pues, como viendo cómo hacemos. Ahora que vemos las imágenes de la carretera, ese ha sido un déficit importante también. La seguridad en las carreteras, porque se requiere pericia para conducir vehículos a alta velocidad, en persecuciones, en tramos sinuosos, con condiciones climáticas adversas, entrenamientos que no se logran en 2 meses, se logran en años, y lamentablemente también una de las políticas de construcción de la Guardia Nacional fue el desplazamiento completo de la antigua Policía Federal, que tenía el antecedente en la Policía Federal Preventiva y en la Policía Federal de Caminos. Entonces, todo este conocimiento que existía, táctico operativo, fue hecho a un lado por ser de naturaleza civil y no se aprovechó. Y me parece que en el terreno y en los hechos, pues se está pagando la factura de una política pública que me parece no tuvo el análisis suficiente para valorar el impacto que tendría. Y hoy, pues la estadística de homicidios, de violencia criminal, que si bien es cierto se desaceleró, pues no se ha visto una reducción significativa en tendencia, y siguen ocurriendo este tipo de eventos como lo que platicamos en Reynosa, como lo que ocurrió en Villahermosa, como lo que ocurre en Chiapas, en frontera con Malapa. Guerrero, me parece, el día de hoy también tenía una situación muy adversa que se reportaba hace unos minutos, y es lo que estamos viendo. Y lo que se necesita para estos conflictos asimétricos de cuarta generación, pues es un sistema de inteligencia muy sólido de interacción con la ciudadanía y de coproducción de seguridad ciudadana, que son conceptualmente ajenos a lo que es hoy la Guardia Nacional. Y bueno, pues tocará construir esa parte y reconstruir toda la estructura de seguridad pública y seguridad ciudadana en el país. Oye, pues interesante siempre el análisis, Manuel. Te agradezco muchísimo que hayas tomado esta comunicación. Excelente inicio de año y si lo permites estamos en contacto. Claro que sí, Manuel, al contrario, muchas gracias a ti por la entrevista, que tengas muy bonita noche y seguimos en contacto. Gracias, Manuel Balcázar. Son las 9 de la noche ya con 19 minutos. Vamos a la pausa. Regresando vamos a platicar de la reducción de operaciones